Caldero Radio presenta Por un Mundo Mejor. Conduce la doctora Teresa Robles. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en este programa Por un Mundo Mejor con un invitado muy especial, el doctor Felipe Gutiérrez. El doctor Felipe Gutiérrez, que no sé cuántos años hace que nos conocemos, Felipe, hace muchísimo. No Desde teníamos ganas. 1986. Bueno, es decir, yo llevaba apenas 6 años, 6 años de estar dando mis primeros pasos en hipnosis. Felipe, eh, además de que tiene 4 maestrías que tienen que ver con psicoterapia y un doctorado en terapia humanista, Gestalt humanista, ha hecho un papel muy grande en esto de construir un mundo mejor. Primero, porque fue de los pioneros en organizar congresos, buenos congresos enormes, en donde iban, y esto me parece muy importante, Felipe, iban muchos más estudiantes que profesionistas. Y me parece importantísimo porque estabas influyendo en la formación de estos estudiantes. Creo, y lo sigues haciendo. Tienes congresos Sí. varias veces al año de distintos temas, pero además otra cosa muy importante es que has sido pionero en difundir el trabajo psicoterapéutico con niños, ¿sí? Incluso Sí, tienes un gracias. congreso anual de trabajo de psicoterapia con niños y Sí, formaste una asociación también. platícanos cómo se llama la asociación. Se llama Asociación Nacional de Terapia de Juego. Cumplimos el próximo año 15 años que vienen de Estados Unidos, de la Asociación Americana de Terapia de Juego, de la cual soy miembro también. Y, y tengo cerca de 40 años de trabajar con niños y con niñas. Sí. Bueno, sí, entonces el trabajo con niños también se me hace importantísimo, así como el estar promoviendo congresos. Nosotros ahí vamos con nuestro congreso cada año, pero tú eres el especialista en congresos, Felipe. Gracias. ¿Sí? Sí, tenemos muchos años, orgullosamente, y yo quiero comentar que somos pioneros en difundir la terapia de niños. Ahorita tenemos mañana nuestro congreso en diagnóstico y tratamiento del abuso sexual. Somos pioneros también en ¿Cuándo empieza difundirlo. el congreso? Mañana comienza el congreso. Bueno, Sí. ¿todavía hay tiempo de inscribirse, Felipe? Todavía hay tiempo de inscribirse. Sí, es un hermoso congreso. Tenemos varios invitados internacionales y también nuestros grandes maestros a nivel nacional. Y también Bueno, somos pioneros a nivel nacional y eso la Asociación Americana de Terapia de Juego me lo pidió que difundiéramos la terapia de juego en todo lo ancho y largo de Latinoamérica. me Sí, parece muy bien. Es algo importantísimo, sí, ¿sí? Es algo claro. importantísimo. Y por eso las personas que nos escuchan van a tener la oportunidad de escuchar cosas prácticas de Y cómo, porque eso es para la formación de profesionales. Yo decía que para mí me parece muy importante que muchos, no sé qué porcentaje, pero muchos de tus asistentes son estudiantes. ¿Qué será la mitad o más? sí, un poquito más. Un De- poquito más, que son personas que se están formando y que pueden ir porque les da precios muy accesibles. Creo que todos Mucho. los, creo que todos estamos por buscar dar los precios más accesibles que pongamos en este momento. Es muy importante que los terapeutas tengan más herramientas. Pero aquí en este programa, Felipe, hay muchas personas que no son profesionales de salud y nos escuchan, otros que sí son, y que nos pueden ayudar, que nos pueden escuchar y les podemos dar ideas cómo apoyar a los niños que tienen cerca. Por ejemplo, los maestros pueden apoyar a los niños, las Sí, enfermeras en los hospitales, los que los cuidan y por supuesto, lo dejé al final, pero es el primer lugar, las familias, los ¿sí? padres. Los Sí, padres, los hermanos también, también, todos, claro que sí. todos.
Es todos. importante, por ejemplo, cuando un niño o una niña vive abuso sexual, quiero decirles que a nivel mundial somos el país número uno donde hay más abusos sexuales, por desgracia. Qué horror. Muchos padres no saben eso, o muchos padres, muchas familias han vivido el drama y el trauma de tener un hijo que fue abusado sexualmente o violado. Es una pandemia silenciosa. Oye, Felipe, y sigue, hace mucho que no veo las estadísticas, pero siguen las estadísticas de que en un porcentaje muy alto son personas cercanas, incluso familiares. Claro, en primer lugar está el padre biológico de un 60 a un 80%. Qué Son barbaridad, y sí, es algo, digamos, muy lamentable y muy doloroso. qué barbaridad. Después, otra gran cantidad de niños abusados sexualmente es por los abuelos también, maternos o paternos. Sí. En tercer lugar están los hermanos, los tíos y los compadres. Y de El otros mensaje extraños, son pocos los otros extraños que no son son parte de muy la familia. pocos, son muy pocos. Generalmente casi todos los casos es por alguien conocido. Qué Sí, barbaridad. eso sí es muy doloroso. Tenemos que tomarlo en cuenta. eh, y lo primero que puedo decirles y debo decirles es que los niños y las niñas son muy vulnerables a todo tipo de abuso, Pues no se maltrato. pueden defender, son chiquitos. No tienen ni la edad, ni el tamaño, ni el pensamiento desarrollado, ni las fuerzas para poder defenderse. Sí. Pero Y además, otra cosa, Felipe, los que han sido abusados de niños, no solo sexualmente, sino con golpes, que también es otro tipo de abuso muy común, cuando son adultos, no se saben defender y se dejan no se abusar y saben lastimar de defender, muchos otros alrededor. no se saben defender o repiten, generalmente repiten el patrón de violencia. ¿Sí? El abuso y la violación es una violencia sexual de género, porque el mayor número de abusos y violaciones y maltratos es hacia las niñas. Sí. En un 80-90% quienes son víctimas de este tipo de violencia son las niñas. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Debe haber una cultura que no la hay en muchos casos de cuidado y protección. Cuidado, protección y supervisión de las niñas y los niños. A ver, danos algunas ideas concretas de cómo hacerlo para que las personas que nos escuchen digan, ah, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Sí, mire, yo trabajé con un grupo de niñas del DIF, de una casa hogar, que fueron violadas y abusadas sexualmente. Y como no tenía yo a los padres ni familiares cerca, desarrollé todo un modelo de conductas de autoayuda. ¿Sí? Lo primero que tenemos que enseñar a los niños es una conducta asertiva. Aprender a decir no. No a algunas cosas. Lo segundo que tenemos que enseñarles es a hablar. Uno de los grandes problemas de la violencia infantil, incluso adulta, es que no hablan, no denuncian, Tienen miedo, tienen miedo, están pero claro, amenazados a veces, Felipe. claro, tienen miedo porque son varias cosas. Uno, los culpan. Dos, los avergüenzan. Tres, los chantajean. Cuatro, están amenazados. Y cinco,
pueden estar golpeados. Por eso las niñas y los niños no hablan. Sí. Y hay que investigar otra cosa. Todo eso entrenamos a los niños en conductas de autoayuda. A ver, por Ellos, ejemplo, danos idea de qué pueden hacer en su casa para entrenar a los niños en conductas de autoayuda. los papás tienen que enseñar a los papás, a los hijos, a sentarlos y decirles, si no te gusta esto, tienes que decir no. O la segunda es denunciar y lo que se enseña es, tienes que aprender a buscarlos. Y Pero como soy, fíjate, Felipe, que eso tiene muchas implicaciones, porque si al niño se le enseña que puede decir no, también quiere decir que puede decir no a no me gusta la sopa, se le puede decir no a no me quiero ir a dormir ahorita. Es decir, ah, los papás tienen que estar abiertos a escucharlos y a negociar, ¿verdad? totalmente, lo que cuando se enseña o entrena a un niño, a una niña a decir no, se le especifica en qué caso se dice que no. Sí, no a todo es no. Por eso, en terapia de juego hay un modelo terapéutico que se llama TeraPlay. Ahí no se utilizan juegos, sino se entrena al papá y a la mamá para que enseñen a los niños a decir no y en qué. A través del juego, eso es importantísimo, las personas que me escuchen. Sí. Todo lo que se pueda hacer a través del juego es importante y determinante, porque el juego ayuda a los niños y a los niños, a las niñas y a los niños a desplazarse, a actuar con libertad, sí, a hablar, porque De el las cosas juego, que directamente no pueden. no, porque los niños son más juego, son más diversión, son más humor, sí. Otra cosa, que bueno que mencionas esto, eh, por favor, maestros, terapeutas, padres de familia, no hablen con los niños como si fueran adultos. Ese es un gran error. Yo he visto, como viajo mucho también, obviamente, no como tú, Tere, ¿verdad? Pero No, he visto, también viajas mucho. he visto en los aeropuertos, por ejemplo, por decir, pero en la consulta y en la vida diaria, que muchos padres les explican y les explican y les explican a sus hijos como si tuvieran 15 o 20 años, pero a los niños no se les explica tanto, no entienden, ¿sí? Posiblemente dos o tres o cuatro palabras, pero conversar con los niños con palabras y mucho tiempo es un error. Fíjate que María Rocío Ponce, que nos está escribiendo porque vamos a tener algunos comentarios, parece que viene de la comunidad Topilzi. No sé si Sí, tú conozcas esa comunidad y no, conoces a Rocío. mm, Dice que, pero este comentario, que la inocencia de los niños los limita a entender y por eso muchas veces se dejan abusar. Pero yo creo que tú con la cuestión de entender te estás refiriendo a otra cosa, ¿verdad? sí, no es de inocencia, ¿eh? Recordemos que el maltrato a los niños es un problema no tan solo de género, es un problema de control y poder de quien es más Como toda la grande, violencia. ¿sí? Ese es el problema con los niños. Y la responsabilidad no es de los niños, si entienden o no. La responsabilidad es de los adultos, de nosotros, ¿sí? Hay, Lisa Fontes de la Universidad de Massachusetts habla de relaciones coercitivas. ¿Qué quiere decir? Son aquel tipo de molestias, cuchillito de palo, diario, Sí, qué horror. diario, diario, a los niños que regañan, que les gritan, que los malentienden, que los castigan, que Les los dan de aíslan, jalones, les dan un jalón o un pellizco. pellizcos, golpes. Eso se llama relaciones coercitivas, en donde el niño está siendo maltratado continua y constantemente por cosas sin importancia dentro del hogar. Sí.
es un problema bastante serio que muchos padres siguen con cierta educación tradicional de educar de esa manera a sus hijos. Aunque ha habido grandes avances en la educación, sin embargo, sigue prevaleciendo más el control, el poder, la amenaza y el chantaje de los adultos hacia, eh, hacia las niñas y los niños. Ellos no pueden defenderse, ellos no pueden negociar, ellos no pueden denunciar, porque cuando lo hacen son castigados. Verónica García dice que está totalmente de acuerdo, que es responsabilidad de los adultos. Y Claro. Sergio Martínez nos está saludando. Sergio está muchas veces aquí con nosotros. Oye, Felipe, y ese congreso donde algunas de las personas que son, muchos que son profesionales de salud, pueden aprender y que empieza mañana, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Dónde Dinos puede? dónde para que Jackie, que nos apoya, Jackie Parada, pueda poner dónde se pueden inscribir. Bueno, nuestro congreso se puede inscribir a- al correo electrónico secretaría arroba cefap.com, secretaría arroba cefap.com, y los teléfonos son 22 25 05 27 60. Es un hermoso congreso que es en Zoom y es presencial. Yo lo he Tenemos, ido, he ido a tus congresos, hace mucho que no, pero sí, pero siempre congresos maravillosos. ahorita ya tenemos cerca de 700 personas inscritas, ¿sí? Sí. Pues tú sabes, Tere, tú como mi maestra, mi mentora, eh, heredé el gusto, la pasión por enseñar y en especial trabajar con niños. ¿Cuándo Sí, comencé a trabajar con niños? Cuando yo tuve un hijo, fui papá soltero y tuve un me hijo acuerdo, me que nació. acuerdo, Sí, Tere, pues fue la época en que te conocí. me Un acuerdo muy hijo bien. con daño cerebral, sí, y fue todo un trabajo hermoso, muy hermoso, eh, no tan solo de rehabilitación, sino de una posición ericksoniana. Siempre vi como una bendición el hecho de que su mamá me lo haya dejado, porque yo tuve la oportunidad, junto con él, de que él saliera adelante de su discapacidad física. Fíjate, Felipe, ahorita que estás diciendo, sí, yo me acuerdo de esa época, me acuerdo cómo estabas Claro, comprometido, cómo presumías a tu hijo. La verdad, siempre. mis respetos como papá. Yo digo que en el caso de las terapias es importante que el terapeuta sea congruente con lo que dice. Si tú estás diciendo que a los niños hay que escucharlos, pues más vale que hayas escuchado a tus hijos, ¿verdad? Si dices que hay que ser honesto, más vale que seas honesto. Sí, Entonces, ahí sí, yo doy fe de esa coherencia entre el pensar, el hacer y el decir de Felipe. Quiero decirles también que Felipe va este año, el año próximo, invitado a nuestro Congreso de Líderes Mundiales en Hipnosis. Por estas razones que le hemos dicho, es líder en la difusión por organizar tantos congresos y también por la terapia de niños. Y va a estar con nosotros. El taller que nos vas a dar va a ser también sobre trabajo de niños, ¿verdad? sí, y les voy a enseñar ejercicios de cómo trabajar el trauma con los niños, de los padres en especial, por un lado, y por otro lado con las niñas y con los niños, ¿no? Lo que les digo es algo muy importante. Jueguen con los niños, con las niñas, jugar y jugar. El juego es un acto curativo natural, es un acto liberador, es un acto a través del cual los niños crecen de manera natural, de manera sana, sí, y hermosamente alegres. Y en el juego yo lo que hacía, cuando pretendía ser psicoanalista y hacía terapia de niños,
que le cambiaba el final del juego muchas veces al juego, porque en el juego se reflejaba lo que habían vivido, un animalito golpeando a otro, haciéndole algo, y entonces pues cambiábamos el final del juego. Totalmente. Y otra cosa también, aprendan a contar cuentos. Importantísimo. Yo nunca estudié para contar cuentos, pero es algo natural que se me dio. Y lo mismo que con los animalitos, los peluches, los juguetes, a través del cuento narramos una historia para el niño comprensible de acuerdo a su edad y a través de la historia metemos el problema del niño o la niña, lo transformamos y terminamos el cuento con una propuesta saludablemente, amigablemente y felizmente para las niñas y los niños. ¿Sí? Oye, y por ejemplo, ¿qué cuentos cuentas cuando se trata de una cuestión de, pues más allá de los cuentos, si tú conoces el libro de Ceci de la Granja de la Esperanza, ¿verdad? Sí, claro. Ahí es un libro que son cuentos terapéuticos, hay una perrita que es la terapeuta de todos los animalitos de la granja, Sí. y hay cuentos para distintas situaciones. También hay un CD que me parece que estuvo un tiempo con la pandemia, no sé si todavía en nuestra página se estuvo regalando, que son cuentos metafóricos para niños y grandes, porque creo que a los papás que los oyen junto con los niños, si como tú dices también han sido golpeados o han sido abusados, también les sirve. Sí, Pero tú, ¿qué cuento recomendarías o, por ejemplo, o los inventas? yo todos los invento al momento. Ok. Según el problema que me traigan de niño a la niña, yo invento al momento un cuento. Generalmente utilizo al patito, al conejito, al changuito, a la tortuguita y al caballito, que son mis animalitos. Sí. Oye, ¿y tienes esos animalitos en tu consultorio también? Cuando llegan los niños a consulta al instituto, les digo, ¿a dónde quieren ir? Ya ni me esperan. Se suben las escaleras rápido, se van al consultorio. Tengo lleno de juguetes. Ellos eligen el juguete y a partir del juguete es como ellos también, de manera natural, pueden proyectar sus problemas. Por ejemplo, hablamos de trauma. Hablemos de los niños que han perdido a sus padres, que son cientos de miles ahorita por el COVID. Ujú. ¿Sí? Entonces hay muchos niños que quedaron sin padres, huérfanos. El gran problema es que no están siendo atendidos. Están dejados a la suerte. No son atendidos, comprendidos y mucho menos acompañados. Y la muerte de ese ser querido la están sufriendo en silencio. Oye, Entonces, por favor, lo que recomiendo es que si alguien que me escuche o conoce una historia de algún niño o alguna niña que haya perdido en esta pandemia a sus padres, o cuéntenle hermanitos, cuentos. ¿Mandé? cuéntele en cuentos que terminen bien, ¿verdad? Sí. Comenzando con el problema de la pérdida, a través del cuento se va narrando una historia de cómo van superando el problema poco a poco y al final, no tan solo para que sea como telenovela, un final feliz, ¿verdad? Sino al final que haya una esperanza para poder salir adelante. Eh, Oye, sí, sí, dime. Sergio Martínez, que está muy interesado, nos dice que des tips concretos para la vida cotidiana. Pues un tip es contar cuentos, pero a lo mejor algunas personas estarían pensando, ¿y qué cuento? ¿Y cómo hago el cuento? Pues el doctor tiene mucha experiencia de inventar cuentos, pero yo qué cuento. También ahorita te dejo, nos saluda Severo Martínez y Yolanda Humada dice que respecto a la educación, de no dejar a los niños hablar ni decir no, que hay personas que dicen, es normal, así me educaron a mí, incluso con los golpes. Pero Sí, bueno, Sergio Martínez decía tips concretos, por favor, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo? En lo a, com- concreto. a ver, uno es contar cuentos, escogiendo peluches y poniendo a platicar a los peluches
sobre el problema que tiene el niño o la niña, la tristeza. Un muñequito le platica a otro muñequito lo triste que está por haber perdido a sus padres. Y el muñequito puede abrazar a ese muñequito que perdió a sus padres y darle consuelo, abrazarlo para darle esperanza, abrazarlo para decirle, aquí estoy y yo te voy a acompañar. Aunque esto se hace a través de los muñecos, es un mensaje que le mandamos a los niños o a las niñas. Y ojalá El que otro, haya un adulto que lo pueda abrazar también. En México todavía el terapeuta lo puede abrazar, en Estados Unidos está eso no, prohibidísimo. está prohibidísimo, ¿sí? La otra cosa, por favor, no le den consejos a los niños, como que esto lo vas a superar, no está pasando nada, no, Sí está tiene, pasando. claro, perdió a un ser querido, ¿sí? Un consejo de oro es, pongan a jugar a los niños lo que quieran y con los juguetes que quieran. Los niños proyectan lo que les está pasando a través del juego, sin necesidad de que ustedes hagan nada. Dos, por favor, busquen, búsquenle a esa niña o a ese niño amigos, amigos con quien jugar. Esa es una experiencia hermosa porque como yo fui papá soltero, lo primero que hacía yo era buscar muchos niños para que mi hijo tuviera compañeritos en lo que yo me iba yo a consultar, con quién jugar. Si el niño, hay que promover el juego, por favor. El juego con niños o niñas de sus edades. ¿Sí? Otra cosa concreta. Observen a esa niña o ese niño sus conductas, sus emociones. Valídenlas. ¿Por qué es validar? Si el niño está triste, decirle que Se estamos aquí, vale. se vale, estamos aquí para acompañarte con tu tristeza. Sí. Si el niño está enojado, denle un abrazo de contención. Que les digan, aquí estoy. Entiendo lo que te está pasando. Sí. Si no saben contar cuentos, busquen cuentos en el internet para niños. Cualquier cuento es Pero que saludable. tenga buen final, ¿verdad? Que no se le come el Totalmente. lobo a la abuelita y a Caperucita. Oye, Sí, Felipe, no. Los, María Santos está agradeciendo por compartir temas tan interesantes para ayudar a los niños. Mariana Vázquez también nos agradece y dice que es un placer y quería saber cuál es el libro que hablé, es La Granja de la Esperanza. ¿Tú ya tienes libros publicados sobre trabajo con niños, Felipe? tengo 5 libros, pero Y son más para terapeutas. bueno, La Granja de la Esperanza puede ser para todo mundo, es de Cecilia Fabre y está en nuestro editorial. Por favor, Jackie, pon nuestra página y ahí buscan nuestros materiales y ahí lo pueden encontrar. Y el CD son cuentos terapéuticos para chicos y grandes, también en nuestra página. Pero bueno, está buenísimo. Busquen cuentos en internet, muy cierto. Y si les tienen que cambiar un personaje para que se asemeja más al niño, o si le quieren cambiar el final para que acabe bien y se defiendan las personas, ¿sí? Pues Mire, mejor todavía. una cosa que recomiendo práctico, conozcan a sus hijos, conozcan a los niños. Esto es muy ericksoniano. Vean qué fortalezas tienen, qué gustos, qué personajes favoritos les gustan, qué muñecos, qué peluches. Eso ayuda mucho para que el niño se identifique más a través del juego con esos peluches, esos personajes, y al identificarse más, se proyecta dentro del juego, sin que les contemos cuentos o historias. Sí. El niño, de manera natural, a través del juego, él proyecta lo que le está pasando. Sí. Miren, si el niño está angustiado, estresado, triste, tiene culpa, todas esas emociones se ponen en el juego y con los
personajes, muñecos, peluches, etcétera, y de manera natural y sanadora, los niños van jugando y proyectándose y sacando. Acá hay algo muy importante, determinante. Hagamos que nuestros niños se expresen, lloren, griten, se enojen, si les pasó algo. Por ejemplo, cuando hay mucha violencia con los niños, lo primero que hacen es que se quedan callados, en silencio. Porque tienen Entonces, miedo de provocar más violencia. totalmente, están intimidados, están desprotegidos. Y dentro del juego y con los peluches, ellos tienen la oportunidad de fluir, de expresarse y poco a poco de decir lo que les está pasando. Por desgracia, muchos niños y muchas niñas cuando están siendo maltratados, en lo primero que los entrena es a tener miedo y a guardar silencio. Y quiero decirles que muchos niños o niñas que vivieron violencia de pequeños, luego se llevan 10 o 20 años en silencio. Ya hasta que son mayores, jóvenes o adultos, empiezan a animarse a hablar sobre su dolor. Y hay personas que nunca, hay Y hay personas que personas que nunca. guardan silencio toda la vida. Ahorita estoy tratando de acordarme de una película que vi el domingo sobre el trauma de una niña que no hablaba nada, pues. ¿Es comercial la película? Sí, está en Netflix. ¿Y cómo se llama? Hijo, no me acuerdo ahorita, ¿no? Hay otra película que les recomiendo también sobre la violencia sexual que se llama La chica más linda del mundo. Y ahí se ve cómo una mujer fue violada y masacrada y durante muchos años no quiso hablar. Una mujer exitosa económicamente, pero no quiso hablar, no quería hablar, no quería hablar, hasta que una persona la ayudó a narrar su historia. Y Ujú. cuando narra su historia y la publican, ella ya se siente liberada. Y eso es lo que Oye, tenemos que ayudar a los niños y las niñas, a oye, narrar. Felipe, ¿y tú dirías que si un niño está excesivamente callado, de repente antes hablaba y de repente está excesivamente callado, los papás deberían prender una antenita y preguntarse qué está pasando aquí? Mira, cuando un niño está excesivamente callado, vivió un evento traumático seguramente. Y si no le saben, otra cosa que recomiendo es que si no saben qué hacer con el niño, si ya intentaron muchas cosas, vayan a ver a un terapeuta de niños. No se esperen. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras niñas y niños que murieron sus padres por la pandemia? No los han atendido. Y el problema es que no duermen bien, no juegan, se aíslan, no comen bien ¿O y hacen berrinches sin tener razón? hacen berrinches o se enojan, sí, y pelean mucho. Son dos formas en que sacan eh, lo que les pasó y muchas veces no entendemos por qué se comportan así. Entonces, ustedes observen, conozcan a sus hijas, a sus hijos, vean qué les gusta. Esa es otra cosa que recomiendo mucho. Los papás no conocen a sus hijos en muchas ocasiones. Entonces, vean qué les gusta, cuáles son sus hobbies favoritos, sus deportes, su música. Y aprendan a entrar en contacto con las niñas y con los niños, con aquello que ustedes descubrieron que les gusta a ellos. Y que Y puede ser nada más, diferente a lo que les gustaría a los papás que hicieran. Yo recuerdo y- una familia donde todos eran de lo más deportistas y la más chiquita le gustaban las artes manuales y hacer cosas así. Y entonces todo el mundo insistía, es una floja, no va a hacer deporte, es una floja, no nada más que 300 metros, es una floja, y no la dejaban hacer sus artes manuales.
Entonces también ahí, ojo papás, porque lo que dice Felipe es muy importante. Muchas veces nosotros queremos que los niños sean como nos parece que debía de ser o que es lo bueno, porque esta familia sinceramente cree que el deporte es lo bueno, ¿verdad? Claro. Claro, Para, porque entonces ojo con lo que él dice, de conocerlos y mire, permitirles hacer lo que les gusta. este es un ejemplo que les voy a dar. Muchos jóvenes, hombres o mujeres, entran a estudiar lo que los padres quieren que estudien y no lo que ellos estudian. Y me he encontrado a muchas personas que dicen, papá, aquí está el título de lo que quería, que lo que tú querías, o mi madre, que yo estudiara. Les entrego su título y ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, padres de familia. En el lenguaje ericksoniano decía, ¿quieres que una persona te escuche? Habla su lenguaje. El lenguaje de los niños es el juego, ¿sí? Entonces yo juego mucho, mucho con los niños. Me encanta con los niños. Luego me preguntan, ¿qué es lo que hiciste para rehabilitar a tu hijo? Le dije, tres cosas. Una, el especialista. Dos, la hipnosis para niños. Y tres, la terapia de juego. Y cuatro, importantísima, la dedicación y el amor del papá. Yo creo que es la Sí, primera. la verdad esa es la primera. Esa es la primera. eh, Esa parte de ser muy papá, la verdad creo que a mí se me dio. Sí, eh, Por eso eres buen terapeuta de niños. sí, me encantan. Luego me preguntan, oiga doctor, ¿y usted no sufre de ver a tantas niñas y niños que han sido violados y maltratados y abusados sexualmente? Yo les digo, no, le doy gracias a Dios que me los traigan, porque yo sí sé qué hacer con ellos. Yo sí Así es. sé, yo sí sé jugar con ellos, porque a través del juego los ayudo. Sí, Oye, pues Sergio nos pedía cosas concretas. Creo que has dado muchísimas cosas concretas. muy concretas, sí. Dijiste que tienes 5 libros que has escrito para terapeutas. ¿En dónde se pueden buscar? Sí, el correo electrónico de CEFAP, secretaría@cefap.com, el mismo que les di hace un rato. Al mismo teléfono. Ahí lo tienen, ahí para todo, ¿verdad? Porque también Sí, tienes un diplomado de terapeuta de niños, de terapia de juego. ¿Cómo se llama el diplomado? sí, tengo varios diplomados. Afortunadamente, como tú, mi maestra, soy pionero. Ahorita tenemos un diplomado para aquellos especialistas en psicoterapia del trauma infantil. Es la primera vez que se va a abrir en todo México. ¿Y Entonces, cuándo para se los, abre en enero o cuándo se abre? no en febrero, En febrero. En ese y mismo correo, ¿verdad? sí, a finales de este mes abrimos un diplomado en psicoterapia de juego, sí, A finales de noviembre. de noviembre también, y en febrero, marzo abrimos otro diplomado para trabajar con niños y con niñas con todo tipo de problemas, sí, Fíjate que, y además quiero decirles que Felipe, recordarles que, bueno, ya tienen dónde pedir los libros y preguntar por los libros, ya tienen dónde preguntar por los diplomados, pero además Felipe va a estar en nuestro congreso del 21, 22 y 23 de abril y va a dar un taller para trabajar con niños. Ahí van a poder aprender mucho más de él los terapeutas. sí, Y entonces, quien se inscribe en este congreso antes del 15 de noviembre, van a tener acceso para ver los 3 congresos anteriores, 15 días para cada congreso en fechas predeterminadas. Así es que aprovechense porque el martes es 15. A más tardar el 14 se tiene que inscribir. Felipe, nos quedan 10 minutos. Imagínate, el tiempo se ha ido rapidísimo. Creo que te rápido. tenemos que invitar otra vez más, a lo mejor por enero o febrero, Sí, yo porque se ha quiero ido muy rápido. quiero mandar un mensaje. Por Sí, por favor, favor. no le tengan miedo a que los niños lloren. No tengan miedo a que los niños sientan tristeza, se aíslen.
tengan miedos. Es una respuesta natural ante un hecho traumático, un hecho violento o algo que no les guste a los niños, ¿sí? Entonces mejor hay que aprender a recibir esas emociones, esas conductas de los niños y ver qué hay atrás, porque muchas de esas conductas y emociones de los niños están denotando que les pasó algo. Y eso yo lo descubro cuando juego con ellos, porque ellos hablan libremente, fluyen. Y además algo que tenemos que hacer siempre es validar lo que les pasa a esas niñas o a esos niños, aceptar. Y no quitarle la Esa, importancia diciendo no es nada, o es diciendo o no creyéndolo, eso es lo peor, a veces no les creen, ¿verdad? Hay que totalmente. creer. Entonces, y también Felipe ya nos dijo que también una manera de entender lo que está detrás de eso, ¿verdad, Felipe? Es escuchándolos y otra es jugando con ellos. Porque si juegan con Observando. muñequitos y los observan, seguramente en el juego va a estar ahí reflejado lo que le pasó. Los niños proyectan fácilmente los que les pasa en su vida que les está doliendo en el juego, en el muñequito, en la muñequita, Uh -huh. en los peluches, en los cuentos. Cuando cuenten un cuento, dejen que los niños los ayuden a narrar esa historia, porque en el cuento ellos ponen lo que les pasa. Si es dolor, tristeza, culpa, vergüenza, ellos lo ponen. Y ustedes tienen la oportunidad de ir transformando el cuento y regresándoselo a las niñas y a los niños de otra manera. Por favor, pónganle atención, cuídenlos, protéjanlos. Jueguen con ellos, ¿verdad? Dijiste, jueguen con Sí, ellos y se la van a jueguen. pasar re bien. A mí hasta la fecha me encanta jugar. Ya mis nietos están grandes, juegan juegos de mesa, pero tengo un bisnieto que empieza a usar juguetitos y cosas. Lo voy a ver este sábado. Un bisnieto, ¿cómo ves? Yo te conocí, Tere, todavía cuando estaba chica, Ceci. Ana Ay, Ceci, mi nieta. Tenía como 3 años cuando me conociste. en 1986-87 todavía estuve yendo a un diplomado contigo en la Casa de las Fuentes. Ya era mi casa donde yo vivía. Sí, Ahí, allá. ahí fue donde empecé a dar diplomados. Sí, yo me acuerdo muy bien eh, que nos recibiste a un buen grupo allá. Sí. eh, Regreso. Para estar con niños en la vida cotidiana, y esto se los voy a decir, hay que reaprender a jugar, a disfrutar, a tener humor, a ver en los niños sus cosas positivas y lo que es promover su resiliencia, que los niños tengan oportunidad de hablar lo que tengan que hablar, de expresarse en lo que tengan que expresarse. Y dos cosas más, o tres. Dejen que los niños dibujen. El dibujo es arte terapia, porque a través del dibujo, hoy tengo cientos de dibujos. Por ejemplo, ahorita tengo una niña de 8 años y medio, que hace 1 año y medio llegaron y le quitaron a su mamá de los brazos. En un principio estaba en calidad de secuestrada y ahora ya está en calidad de desaparecida. Y me llevaron a esa niña y todo el trabajo es a través del juego. El trabajar, la desaparición, la Los pérdida de su recuerdos mamá. bonitos, los recuerdos bonitos que sigue teniendo adentro de su mamá. Y yo siempre les Totalmente. digo a los niños, a los adolescentes y a los adultos, tú eres la mitad tu mamá, tú eres la mitad tu papá. Biológicamente así somos. Y también en carácter, en emociones, muchas cosas que se transmiten mitad papá y mitad mamá. Más Hay vale que otra, estés en paz con ellos. hay otra cosa que acabas de decirte. Por favor, si aprendan
a descubrir las cosas positivas de sus hijos, sí, a reconocerlas, pero sobre todo a hablar de ellas. Que En vez de ellos siempre corregirlos, ¿verdad? exactamente, sí, y mandándoles constantemente. A ver, les voy a decir cosas prácticas. Hablen de 3 cosas positivas de sus hijos, ¿sí? Nomás díganle 3 cosas positivas, 3 cualidades, ¿sí? 2, diario, 1 o 2 abrazos, diario. 3, háblenle despacio y quedito y con pocas palabras, mándenle un mensaje amoroso. Esas cosas que no cuestan nada y que a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlas y no las hacemos en la vida cotidiana. Transmítanle a esos niños y a esas niñas el gusto de estar con ellas o con ellos. ¿Sí? Oye, Felipe, está padrísimo y con muchas gracias por todos los conceptos, las cosas prácticas. Nos quedas 3 minutos. No sé si quisieras decir en 1 minuto o 2 lo más, creo que no sé qué es lo más importante, pero ¿cómo resumirías para después darte las gracias y poder terminar? En concreto, escuchen, vean y sientan a sus hijos. Perfecto. Estén Oye, en contacto con ellos. ¿Sí? y Así. disfrútenlos, yo agregaría disfrútenlos, porque aunque nos enseñaron que los hijos se sufren y traen No. problemas, y a mí me decían hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes, los hijos se disfrutan, ¿verdad, Felipe? Jueguen, disfrútanos, quiéranos y muéstraselo. Sí. Oye, Felipe, ¿me nos puedes repetir despacito 2 veces, por favor, tu teléfono? Ya tenemos el correo, ya quedó escrito, ya quedó claro, pero repítenos tu teléfono que empieza con 22 porque Felipe está en Puebla. 22 25 05 27 60. A ver, otra vez. 22 25 05 27 60. Bueno, y para los extranjeros, porque nos escuchan del sur de Estados Unidos, nos escuchan de España y de América Latina, a ese teléfono nada más le pones antes más 52 o Más 0052, que es el número de México. les doy País. mi página web. Por Ahí favor, pueden encontrarnos. Es www. Voy a deletrear C de casa, E de Ernesto, F de Felipe, A de Antonio y P de Pedro. Cefap.com. www.cefap.com. Ahí pueden consultar lo que hacemos en el instituto. ¿Sí? bueno, pues y Jackie Parada lo está escribiendo para que les quede escrito a los que no lo alcanzaron a escribir. Y muchísimas gracias, Jackie, por estarnos apoyando y a Chad también, que es nuestro productor, y a ti, Felipe. Muchísimas gracias de Gracias, veras Tere. por estar aquí en este programa, por todos los Gracias. consejos prácticos. ¿Sí? Y Sí, espero gracias. que sigas formando muchos terapeutas que van a hacer mucho bien, que nos van a ayudar a construir un mundo mejor. ¿Sí? Gracias, Tere. Un abrazo. Y Gracias a te, ti por y todas te, tus enseñanzas. y te esperamos en el Congreso. Nos sigue Bye. mandando mensajitos de mil gracias por compartir a los dos. ¿Sí? Gracias, gracias. Un Nos abrazo. mandan varias personas, a todos, a la mejor ya no me da tiempo de decir los nombres, pero muchas gracias a todos por sus felicitaciones y por sus gracias y por sus comentarios. Muchas gracias a todos.